Bueno, compas, esta es una serie de entrevistas que venimos haciendo en relación a recuperar la memoria, a recuperar la historia de lucha de la clase trabajadora y el pueblo. Ya decía Rodolfo Walsh, ¿no?, que la clase dominante, esa clase que es dueña de todo, nos quiere arrebatar, quiere que los trabajadores no tengamos historia, no tengamos memoria, no tengamos mártires. Se quieren adueñar de la historia. Sin embargo, hay una historia construida con lucha y con sangre de la clase trabajadora y el pueblo. Gracias, Negro, por la entrevista. No, por favor, muchas gracias. Gracias a vos, gracias a ustedes, al equipo y a la audiencia que escuchará esto. Sí, esto posiblemente salga en las redes y en Radio Semilla, que tenemos el programa de radio, y vamos a destinar un programa de radio en particular a la lucha de una organización que ha asignado la historia de la clase trabajadora del pueblo, que es Montoneros. Así lo reconocemos y nos parece que es importante recuperar esa historia, recuperar esa lucha. Primero, Negro, ¿qué es lo que te llevó a militar? Yo siempre digo que estaban seguramente en el cordón de la vereda de mi casa jugando, un adolescente, y pasó la historia, la señora historia. Y me habrá dicho, subí, Negro, y acá estoy. Empecé muy chico, qué sé yo, terminando la escuela secundaria. Pero creo que la diferencia con la escuela secundaria de hoy es que yo terminé la escuela secundaria en el año 69. El último año lo hice en el año 69, y la historia en el año 69 no es la misma que hoy. Era una época muy convulsionada de la Argentina, de toda Latinoamérica. Recordemos que no hacía mucho había muerto el Che. Siempre contamos el otro día en una charla que habíamos dado por Trelew, ahí en General Rodríguez. Yo recuerdo que a los 14, 15 años me levantaba a la mañana, iba a comprar el diario, o mi papá iba a comprar el diario, y los dos leíamos, probablemente el primero que yo, pero leíamos, la guerra de Vietnam como si fuera todos los días leíamos la guerra de Vietnam. Yo me acuerdo que abría el diario en la página de Internacional de la guerra de Vietnam. Digo, para que tengan una idea, un pibe de 15, 16 años hoy, qué sé yo qué le era, y un pibe, uno o cientos de pibes de 15, 16 años, allá por los años 68, 69, uno abría y leía la guerra de Vietnam. ¿No? Cómo va, que los avances de los vietnamitas, que los gringos, ¿no? Entonces, eso era otra. Yo creo que vos que mencionaste a Rodolfo Walsh, la generación mía me parece que tuvo la suerte de que no cayéramos en esa trampa que Rodolfo Walsh mencionaba. Las que vinieron después no tanto. O sea, yo me crié y cientos de niños y jóvenes nos criamos escuchando los relatos de nuestros padres, nuestros abuelos, digo generacionalmente, por más que los padres de muchos sean gorilas, reaccionarios. La historia de la resistencia peronista, la historia de los anarquistas, todo eso no se rompió, no se partió ni con el golpe de Uriburu, no se partió con el golpe del 66, al contrario, mucho de esos golpes no se partió con el golpe del 55, el 76 fue otra cosa, que ahora lo vamos a charlar también seguramente, porque ahí sí las clases dominantes entendieron que había que llevar la conciencia a la edad de piedra, y había que destruir historia, y contaron en eso también con muchos sectores progresistas, de las izquierdas, de los organismos de derechos humanos. En eso contaron, yo creo que las clases dominantes contaron un aporte invalorable, ¿no? El nunca más, toda esa política de que de alguna manera vino a incorporar los dos demonios, que vino a incorporar, es decir, a tergiversar la historia, a hacer que la historia se cortara, se olvidara, y eventualmente fuera otra distinta. Pero yo me crié en un hogar muy humilde, muy pobre, pero que los diarios se leían todos los días. Todos los días se leían los diarios. Y yo recuerdo a mi mamá, que era una analfabeta, aprendió a leer y escribir para escribirme a mí cuando yo estaba en Cana. Mi papá le leía los diarios a ella.
Es decir, nos criábamos todos en un hogar donde no faltaba comida, porque la pobreza de esa época no es la pobreza de hoy, pero se leían los diarios y la historia se transmitía. Y entonces eso es lo que explica que un chico como yo, con 16, 17 años, ya terminando la escuela secundaria en el marco del cordobazo, del aramburazo, ¿cómo no ibas a militar? La historia vino y te dijo, subí, negro, y acá estamos. Queda muy interesante, en verdad, porque lo que plantea es que había una porción de la población, no vamos a decir toda, pero un porcentaje importante de los trabajadores y el pueblo que soñaban con vivir en otra sociedad. Claro, por supuesto. Sí, eso sí. Es el cambio, creo yo, ¿no? Un cambio muy grande que hubo. Algunos le llaman globalización, algunos le llaman posmodernismo, un cambio en mundial, Sí, ¿no? sí, o individualismo, el consumismo. Bueno, todo lo que trajo, ¿no? Eso. Que hoy los trabajadores y el pueblo piensan diferente, ¿no? Yo creo ¿Qué que pasó? producto, a mí me parece... ¿Qué es lo que hizo cambiar esa situación? A mí me parece que tiene que ver justamente con lo que terminábamos de hablar, con la continuidad histórica. La continuidad histórica tiene que ver con la conciencia, está directamente relacionado a la conciencia. Y a mí me parece que si se pierde la continuidad histórica, se pierde la conciencia. Y entonces el producto más importante de la derrota del campo popular y de sus organizaciones revolucionarias, además de los muertos, de los desaparecidos, del costo material concreto que hemos pagado en cientos de vidas, de libertades, de sacrificios, hay un costo político ideológico muy alto, me parece a mí. Y es eso justamente, es el hecho de que primero nos golpean, primero nos aislaron, después nos golpearon, y junto con el proceso de destrucción, de aniquilación, ya creo yo que los gringos del norte, los ejecutores reales de esta estrategia, en el marco de una guerra revolucionaria que empezó 500 años antes, ¿no? En el marco de una guerra de resistencia y de lucha de 500 años, desde que el primer colonialista puso su pie en nuestra América, se inició un proceso de resistencia y de lucha, a veces muy violento, con cientos y millones de personas muertas. Un poco hay que entender que en la Argentina, cuando llegaron los colonialistas, vivían millones de seres humanos, que fueron exterminados. Entonces, en el marco de esa guerra, yo creo que los estrategas del imperialismo y de las clases dominantes vieron estas limitaciones que yo estaba marcando en otros procesos. No lo pudieron resolver ni siquiera con la guerra del Paraguay, no lo pudieron resolver la Semana Trágica, no lo pudieron resolver el golpe del 30, la Patagonia rebelde, no lo pudieron resolver en el 55 ni en el 66. Pero este golpe del 76 vino a resolver eso. Vino a resolver, entiendo yo, la lucha de clase y la lucha antiimperialista, según nuestra opinión. Vos sabés, yo milito en Convocatoria Segunda Independencia y este es el concepto que tenemos. Nosotros, el prisma con que Convocatoria Segunda Independencia analiza la política y la historia es en función de la lucha de clases y de la lucha antiimperialista. Y en eso nosotros creemos que el golpe del 76, además de una derrota militar, material, concreta, trajo una derrota política y un golpe muy duro a la historia, a la conciencia. Y eso es lo que explica que un trabajador de los años 50 o 60 tenía un nivel de conciencia y un trabajador de los años 2000 tiene otro nivel de conciencia, ¿no? Me parece que ahí es donde hay un punto de inflexión ahí. Un punto de inflexión. Donde vos tenés, por ejemplo, imagínate vos un trabajador de Citraco Citram, de los Materfer, Concord, de la Fiat, de Córdoba, de Rosario, de Buenos Aires, en esos años,
y compararlo con un trabajador hoy de la Toyota o de la Ford. Ese tipo muchas veces no se siente trabajador, un tipo que gana 200 lucas o más. Un laburante de Moyano, un laburante de camionero, qué sé yo, un basurero de ganar mínimo 200 lucas. Creo que entran con 150, qué sé yo, tienen sueldos muy altos. No se reconocen trabajadores. No se reconocen trabajadores. Es así. En mi época, los que no se reconocían trabajadores a veces eran los bancarios, los docentes, ¿no? Esto el cuello blanco. El famoso cuello blanco. Hoy un docente se reconoce más trabajador que un metalúrgico, por ejemplo, o que un camionero. Es una, sí, o en la industria los gremios que más ganan, digamos. Exactamente. Entonces, a mí me parece que ellos lograron, por supuesto con el apoyo absoluto de la burocracia sindical, de las clases dominantes. En eso la burocracia sindical fue determinante, ¿no? Recordemos todo el proceso de entrega del menemismo y cómo la burocracia sindical colaboró con eso, ¿no? Con la entrega de las empresas nacionales, cómo la burocracia sindical, Luz y Fuerza, YPF, en fin, cómo colaboraron también para meter en cuña en el seno de la clase trabajadora. Y entonces en ese marco, ¿qué tenemos? Tenemos una clase trabajadora que está muy, pero muy apegada a sus beneficios económicos. Donde además, vos lo sabés muy bien, vos trabajás en la Coca-Cola, te cuesta un Perú poder hablar con un compañero, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil. Yo recuerdo que uno iba cuando teníamos 18, 19 años, ya militantes, armabas un piquete era otra cosa, el piquete no es como ahora, el piquete en esos años se llamaba o a colaborar en un establecimiento de laburo para que no entren los carneros, cagarlos a palos, qué sé yo, o piquetear significaba volantear la puerta de una fábrica. Y vos volanteabas la puerta de una fábrica y salían los laburantes y te agarraba el volante y lo leía. Y a veces te decía, bueno, yo quiero, ¿dónde los encuentro? Un debate, abrir un debate en relación a lo que dice, opinar. Uh-huh. Pero te estoy diciendo, hasta no hace mucho, incluso entrada a la década del 80, todavía ocurría eso. Todavía había posibilidades de ese O sea debate. que el planteo es que hubo un punto de inflexión, pero ese proceso se siguió desarrollando, el retroceso. Por supuesto, es decir, ese punto de inflexión, el primero que pudo, digamos, que colaboró con las clases dominantes, básicamente en esto, fue el gobierno alfonsinista. Fue el primero que llevó adelante esto con la teoría de los dos demonios, con, por supuesto, la mayoría de los organismos de derechos humanos, no reconocer la identidad hasta hace muy poquito, hasta hace 4 o 5 años, incluso los 12 años del kirchnerismo, no reconocer la identidad de los muertos. ¿No? Eso es tomar a los muertos y a los desaparecidos como víctimas. Eso fueron prácticamente, todo eso era una colaboración con la esencia de lo que vino a ser la dictadura. No reconocer al combatiente. No reconocer al combatiente. El combatiente muerto, vos imaginate, suponete, ¿no? Para dar un ejemplo, los compañeros de la calle Corro, Vicky Walsh, los compañeros que estuvieron 2 días combatiendo, que eran víctimas de los malos. O sea, había unos generales malos que fueron a combatir a unos chicos buenos, que los chicos buenos iban a repartir leche en las villas. No, que iban a pelear para tomar el poder, sacar del poder a la burguesía y el imperialismo y poner a los nuestros. Cuando nosotros decíamos esa consigna, qué lindo que va a ser el hospital de niños en Sheraton Hotel, esa consigna no era solo ironía, eso era una consigna que tenía que ver con el poder. Nosotros en el poder vamos a hacer esto. Ellos no lo iban a permitir eso. Entonces, hoy en día, esa situación que vos explicás, también se da en el otro extremo social de esos trabajadores, que es el desocupado. Estamos hablando de 20 millones de personas, o quizás mucho más, quizás 25 millones de personas, que es básicamente el sujeto activo de lo que se llaman a sí mismos las organizaciones sociales, ¿no? Que nosotros somos muy reacios a eso, porque nos parece bien, cada uno está en su derecho de llamarse como quiera y de tener los objetivos que quiera. Pero nosotros, Convocatoria de Segunda Independencia, somos una organización política. Montoneros es una organización política. Político-militar, pero una organización política. El PRT era una organización política.
El PRT, pero una organización política, un partido armado. Ahora, si vos te llamás una organización social, le estás quitando, estás esmerilando el objetivo político. Si vos te llamás organización, y bueno, está bien que vayas a hacer una marcha en el Obelisco y una acampe por planes sociales, si sos una organización social. No tenés como objetivo el poder, y si lo tenés, lo ocultás. Y si lo tenés, no lo decís. Entonces, en el otro extremo, en uno extremo están los trabajadores, donde es muy difícil el nivel de conciencia que hay muy bajo, y es muy difícil la inserción en esos lugares. Y en el otro extremo tenés 20, 30 millones de habitantes de este país, donde están peleando por 20 lucas de un plan social. Y entonces, transformar, como lo estamos intentando nosotros de convocatoria, transformar a ese compañero o esa compañera que tiene 20, 25, 30 años, que no vio trabajar a su papá ni a su abuelo, transformarlo en un cuadro revolucionario nos cuesta, no te das idea de lo que cuesta. Se logra, pero los avances son muy despacitos. Yo creo que de alguna manera, como no hay una fuerza social, ¿no? Una clase trabajadora, un pueblo traccionando, ¿no? Muchas veces, digamos, nosotros vemos una división, una heterogeneidad terrible en la clase trabajadora, como vos decías. Hay trabajadores que ganan 200 lucas y hay uno que tiene que vivir con 19, 20, y están los que reciben planes sociales, pero hay gente que labura todos los días y gana 40 lucas, 50 lucas. O sea, hay una pobreza terrible en la clase, una heterogeneidad. Nos dividen en ocupados, desocupados, tercerizados, de planta, jubilados, pasantes, jubilados, de nacionales, extranjeros. Nos dividen los gremios de acuerdo a... Y muchas veces en los espacios de lucha se generan divisiones en relación a la lucha entre corrientes, a la lógica de lucha entre corrientes. Y no hay una clase trabajadora que traccione hacia la unidad. ¿Cómo ves esta dispersión no tan grande? Nosotros venimos planteando hace rato la diferencia entre dos conceptos para poder definir esto de unidad y la posibilidad de confluir en un camino común. Un concepto es la unidad, un concepto que para nosotros está muy denostado, agitado desde hace décadas, muchas veces por las izquierdas con más tendencia al electoralismo, con todo el respeto, ¿no? Es decir, básicamente las izquierdas trotskistas, pero nosotros los respetamos mucho por la capacidad de inserción que tienen, por la capacidad organizativa, por sus cuadros, pero que tienen una tendencia más bien a la casi excluyente a tener como objetivo principal la lucha parlamentaria, la lucha electoral, y en eso su estrategia principal define también cómo construyen. Y la unidad que declaman es una unidad en función de esa estrategia principal. Es una unidad, el término mismo unidad nos parece a veces que es un término más bien intelectual, más bien del campo de las ideas, porque es muy difícil definir unidad si no nos ponemos de acuerdo en conceptos determinados. Nosotros decimos que es necesario construir dos herramientas fundamentales, siempre considerando como objetivo principal la toma del poder y la construcción desde el poder de un Estado, de una sociedad sin explotadores ni explotados. Si tenemos otra visión, es otra cosa. Que eso es lo que solemos discutir a veces con compañeros y compañeras peronistas o kirchneristas. Le decimos, mire, está bien, si ustedes se dicen que son antiimperialistas o anticapitalistas, pero su estructura es una estructura, el Partido Justicialista o el Frente de Todos no es una estructura que tiene los objetivos que ustedes tienen. Está bien, pero ustedes sépanlo. Están en una estructura con objetivos que es distinto al que ustedes individualmente están planteando. Nosotros decimos en convocatoria, este es el objeto principal, este es el planteo principal. Si este es el planteo principal, en vez de declamar unidad, nosotros declamamos acuerdos determinados. Decimos, hay dos estructuras que es necesario crear, desarrollar y profundizar. Una es la propia fuerza. Es legítimo, como en cualquier lugar del mundo, es legítimo como que uno intente construir una fuerza propia en ese camino. La otra es
lo que nosotros llamamos también una herramienta estratégica y demostrado además prácticamente en casi toda nuestra América, que es una herramienta estratégica, que es un frente de liberación, un frente revolucionario, un frente de liberación nacional, no un frente electoral. El FIT no es eso. El FIT es un frente electoral, una herramienta electoral, con todo el respeto, pero no es eso. Nosotros decimos que para construir un frente de liberación es necesario acuerdos. La unidad en abstracto es un concepto intelectual, pero si nosotros nos ponemos, definimos acuerdos, la segunda cuestión es que esos acuerdos hay que construirlos organizativamente. Nosotros decimos en Convocatoria Segunda Independencia, decimos siempre que tenemos como premisa en nuestras tesis organizativas que los acuerdos políticos requieren siempre un correlato organizativo. Si no es un ejercicio intelectual, vos podés ser un analfabeto y ser intelectual. Nos juntamos 10 tipos acá, nos ponemos a divagar sobre la Argentina que queremos, nos tomamos unos vinos y cada uno a su casa. Y ese acuerdo político, intelectual, no se plasma en organización. Entonces, nosotros decimos, construir un frente de liberación requiere acuerdos específicos. Eso es lo que nosotros planteamos. En ese camino muchas veces llamamos la atención, y un poco lo que planteamos el Día del Montonero, en ser coherentes con esos acuerdos. Nosotros nos reclamamos a nosotros mismos que somos una organización muy confiable. Es muy difícil que por ahí se diga, Convocatoria Segunda Independencia me cagó, dijo que iba para allá y fue para allá. Podrán decir, son unos terroristas, unos troscos, el negro es un loco, pero que no hayamos cumplido un acuerdo, es imposible que se diga de nosotros. Entonces, nosotros decimos, en ese marco, sobre todo las organizaciones que van a escuchar esto, que van a ver esto, otras organizaciones, la táctica, o sea, la construcción diaria de cada uno de nosotros no puede estar divorciada de la estrategia principal. Yo, si digo que voy a ir al sur, no puedo agarrar la ruta 8 o la ruta 9. Yo estoy diciendo, voy al sur, voy a Mar del Plata y agarro la ruta 9. Entonces, estoy teniendo un ataque, porque a veces, sobre todo, antes esto lo discutíamos mucho más con compañeros peronistas o kirchneristas. Bueno, pero es una táctica, estamos ahí adentro porque es una táctica, pero en realidad pensamos como ustedes, pero es una táctica. No, la táctica no puede estar nunca divorciada de la estrategia principal. Si yo digo que voy a Mar del Plata, puedo agarrar la ruta 2, la 11, por ahí la 3, doy una vuelta por la 226, qué sé yo, pero no puedo agarrar la ruta 9. Si estoy agarrando la ruta 9, estoy diciendo que voy a Mar del Plata, pues voy a otro lado. Eso se aplica a esto que llamamos unidad, o acuerdos, o construcciones tácticas. Eso es lo que nosotros decimos. Y ahí hay que poner mucho esfuerzo. Entonces, a veces nosotros somos muy críticos con compañeras y compañeros de organizaciones que van detrás de tácticas que no son las de ellos. Frente Piquetero, por ejemplo, ¿no? El Frente Piquetero, organizaciones que declaman, igual que nosotros, que pretenden lo mismo, pero que toda su estructura la ponen al servicio de pedir planes, del acampar, de un marchódromo, o sea, con la hegemonía de las izquierdas, básicamente las izquierdas trotskistas, de las izquierdas electoralistas, que tienen otra estrategia, respetable, por supuesto, atendible, respetable, considerable, pero es otra estrategia. Eso es lo que nosotros solemos discutir muchas veces. Y últimamente, como decía hoy en el programa nuestro, insistimos, que a veces nosotros se los mandamos a ustedes, decimos siempre, de a poquito empezamos a recibir devoluciones de esto. De a poco, comparado con hace un año, que estamos como esos profetas en el desierto, hoy se empieza a ver, porque se empieza a ver la necesidad. Es decir, ante la semejante crisis que tenemos, ante un gobierno que es claramente pro-capitalista, pero además pro-imperialista, claramente pro-imperialista, un gobierno que está atrás de los gringos, del FMI, donde además parecía que hasta hace muy poco tiempo la señora vicepresidenta parecía que estaba fuera del gobierno, pero está dentro del gobierno, entonces con lo cual deja a sus propios seguidores medio en bolas, en el sentido que ella dice, yo soy capitalista, yo soy burguesa, yo pertenezco a la burguesía y soy capitalista, y encima a veces hasta nos ofende, porque dice el socialismo, el comunismo no tienen más sentido en la vida.
es el capitalismo. Entonces, ante esa situación de un gobierno que nos lleva por ese lado, tenemos una derecha que nos está gobernando del gobierno, que es básicamente el peronismo. El peronismo hoy es un vehículo de consolidación del capitalismo y de consolidación de la extracción imperialista. Y hay una derecha agazapada, que es la derecha liberal. Ahora, las dos son derechas capitalistas, con sus más, sus menos, un poco más progre, pero son derechas. Frente a esa situación que nos lleva a un precipicio, esto que nosotros veníamos planteando en Soledad empieza a tener devoluciones, porque empieza a haber compañeros que dicen, sí, ¿qué estoy haciendo acá? Incluso compañeros de ese espacio, del propio peronismo. Porque además, tengamos en cuenta que la lucha de clases que se libró en el peronismo durante 20 o 30 años desapareció con el golpe. El golpe militar vino a resolver esa lucha de clases en la Argentina y en el peronismo. Es decir, si algo entendieron los gringos, no Videla, porque Videla es un instrumento. Ellos nos quieren vender los organismos de derecho humano, Alfonsín, o después Menem, o incluso el kirchnerismo en su momento. Un instrumento. Sí, Videla fue un general nombrado por el peronismo. No es un teniente, un coronel que se sublevó a sus mandos naturales. Videla, Macera, Agosti fueron nombrados por el Senado peronista, por el gobierno peronista. A los que se le dio, el propio gobierno le dio la orden de exterminarnos a nosotros, o sea, a su propia izquierda. Bien. Cuando vino el golpe... más allá de las 3A incluso, ¿no? Las 3A no pudieron, por eso las 3A no pudieron con los montoneros. Las 3A no pudieron. Es decir, la derecha peronista, la burguesía peronista, la burocracia peronista, los Bandor, los Clóstemas, los Alonso, los Moyano era del tipo de este Moyano, vale, el otro, qué sé yo. La Juventud Sindical. La Juventud Sindical Peronista, y los tenés con la foto con Rucci. Y la J. Perra. Claro, entonces no hubo manera, esa lucha de clases dentro del peronismo era imposible de parar. Y entonces, ellos que tuvieron, los estrategas de esta política, que efectivamente sí entendían de esto, dijeron, bueno, tenemos que utilizar las herramientas estratégicas. Las Fuerzas Armadas nombradas por el peronismo, Videla, Macera, nombradas por el peronismo, y aun cuando el peronismo le haya dado la orden expresa de eliminar a los sectores revolucionarios, era imposible si no se hacían de todo el poder y desde ese poder construir otro tipo de Estado, con otra ideología. Por eso lo traen a Martínez de O, y por eso se garantizan 30 años después de ido ellos, de muertos o de presos ellos. Se garantizan que iba a venir un Alfonsín, un Menem, un progresismo como el kirchnerismo. Es decir, se garantizan a sí mismos todo eso. Y recién ahora, después de intentarlo 100 veces, con muertos, con presos. Yo fui preso, además de la dictadura, volví preso casi 4 años cuando recién subió Menem. Es decir, intentar, caer, compañeros muertos durante la dictadura. Recién ahora estamos intentando nuevamente construir de nuevo un poder que nos llevó 40 años desde el 83. Estás planteando una cuestión, digamos, yendo para atrás, volviendo, de esa situación del punto de inflexión de la dictadura y de alguna manera la derrota, ¿no? del movimiento revolucionario en Argentina, ¿no? ¿Cuál es es decir, estabas dando algunas pistas en relación a lo que te voy a preguntar? ¿Por qué perdimos? ¿Cuál es tu mirada? Sí, bueno, eso solo da para 3 días, ¿no? Para hablar más. Pero vamos a tratar de sintetizarlo. Yo hablé en algún momento de la lucha de clases y la lucha antiimperialista en la Argentina. Hablé de la resistencia peronista, o sea, para no tener que ir a 200 años antes, ¿no? Entonces, para ser medianamente contemporáneo, digamos que esa lucha de clases que se libra en el peronismo, ni bien el peronismo sube, ni bien el peronismo accede al gobierno, a partir de un proyecto como es el proyecto del peronismo de la comunidad organizada, un proyecto donde se plantea que las clases sociales no pueden enfrentarse entre sí, tienen que discurrir por caminos paralelos. Esa es básicamente la comunidad organizada, un Estado supranacional
como un Estado peronista, un Estado supranacional, que pretendía dirimir, controlar los intereses de las dos clases enfrentadas, la burguesía y el proletariado. Entonces vos tenías el dueño de, no sé, de Terrabuzzi, que era peronista, y el obrero de Terrabuzzi, que era peronista. Los dos iban a ser tributarios del 50% del Producto Bruto Interno. Y lo lograron. El peronismo logró y nosotros aplaudimos ese logro. Nunca antes ni después la clase obrera fue tributaria del 50% del Producto Bruto Interno. Aún así, hay que remarcar que si nosotros acá tenemos 10 tipos, vos y yo somos la burguesía y los otros 8 son la clase obrera, nosotros nos llevamos el 50% y los otros se llevan el 50%. Pero aún así, nunca antes ni después del peronismo, pero eso está claro, eso genera tensiones. Entonces los intereses del laburante de la Terrabuzzi no porque los dos quieren más del 50%. Exactamente, eso es científico. Y además tiene que ver con la lucha de clase, tiene que ver con lo que ya Marx y Engels lo previeron hace muchísimo tiempo antes. Entonces, esa lucha de clases es objetiva, en términos objetivos. Después de la caída del peronismo empieza a desarrollarse en términos subjetivos. Es decir, en términos de organización. La burguesía peronista, la burocracia peronista, el peronismo capitalista y proimperialista se organiza de una manera, básicamente las estructuras del PJ, y el peronismo combativo, revolucionario, que sería la generación de nuestros papás y abuelos, de mis papás y abuelos, se organizan de otra, en función de intereses, y además independientes unos de otros, e independiente, en el caso de los revolucionarios, independiente incluso hasta de Perón. Eso se desarrolla en términos políticos, en términos militares, y la lucha de clases y la lucha antiimperialista que se da en la Argentina también se da dentro del peronismo. Como toda lucha de clases, digo yo siempre, la lucha de clases no se resuelve con carta documento, no se resuelve con comunicados. Si afuera se resolvían los tiros, adentro también se resolvían los tiros. ¿O qué se pretendía? Decir, la verdad que si creemos realmente que la lucha de clases se va a resolver sacando comunicados en los diarios, es imposible. Esto lo resuelven hoy, no sé, la Cámpora, qué sé yo, estos chicos que están ahora. Pero bueno, entonces, ese desarrollo de la lucha de clases trae aparejada como salto principal en esa calidad de lucha los años 70. Acompañado, como yo dije antes, cuando me preguntaste sobre cómo empecé a militar, de situaciones latinoamericanas y mundiales que le dan un impulso a esa lucha de clases, en la Argentina y dentro del peronismo. Y eso hace posible que las organizaciones armadas, no solo los montoneros, sino el PRT y otras organizaciones armadas, FAL, otras organizaciones armadas, básicamente las dos más importantes en las que confluyen todas las demás. En una época había como 20, pero básicamente todas van concluyendo en dos, las más importantes. Se desarrollan a un nivel altísimo, ¿no? El otro día damos el ejemplo, por ejemplo, de lo de Trelew, es decir, que la ejecución, el fusilamiento de 19 compañeros era algo que la dictadura entendió, la NUS entendió que eso iba a frenar un poco el avance, fue todo lo contrario. Es decir, 4 meses después las organizaciones armadas no dábamos abasto para recibir tanta cantidad de chicas y chicos jóvenes que se incorporaran a la lucha armada. Bueno, eso generó un salto alto de calidad. ¿Qué es lo que pasó en criterio nuestro? Esta pregunta además... Sí, hay muchas conclusiones, obviamente. Se la podés hacer a 10 ex montoneros distintos y la conducción nacional sabrá la respuesta que tiene. Nosotros hemos analizado mucho en convocatoria esto. Y por eso tratamos de evitar algunas de las cuestiones que nosotros planteamos, no como autocrítica, porque además, qué sé yo, la autocrítica remite a términos más bien religiosos. Nosotros analizamos lo que podría ser, muy bien tu pregunta, las causas de la derrota. ¿Qué pasó? Preguntaste vos. Las causas de la derrota, lo que hay que analizar son las causas de la derrota. ¿Por qué fueron derrotados los caudillos federales? ¿Por qué fueron derrotados todos los procesos comunistas, socialistas, anarquistas en la década del 30, que nosotros reivindicamos?
¿no? Bueno, por eso incluso lo planteo en plural, ¿por qué perdimos? Más allá de la orientación, ¿no? Yo creo que, por lo menos desde el punto de vista nuestro y desde el punto de vista del nivel organizativo que uno podía tener en esa época, que era relativamente bajo, yo era un oficial subalterno, a mí me parece que hay 3 o 4 cuestiones que son fundamentales y que hay que considerar siempre y que nosotros lo planteamos mucho en la formación de nuestros compañeros. En primer lugar, lo que nosotros podemos decir, la etapa histórica, ¿no? La situación histórica o la etapa histórica. Yo creo que para el 73, para el año 73, Montoneros tenía un poder, debía ser una de las organizaciones más grandes de América Latina. Controlaba las 4 o 5 principales gobiernos, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Cruz, Salta, Mendoza, es decir, y manejaba una muy buena presencia en fábricas, en conducción obrera, con la JTP, prácticamente casi todo el movimiento estudiantil, y una presencia territorial incuestionable. Si Montonero hacía así, metía 50.000 tipos en la calle, no con planes y bolsas, 50.000 tipos con conciencia, más un poder militar muy importante. Yo creo que hubo una época, sobre todo en el 73 en adelante, donde ahí algunos compañeros han analizado que hubo un proceso más que de crecimiento, de engorde. No es lo mismo crecer que engordar. A caballo de todo un proceso revolucionario que se daba en la Argentina y América Latina, las organizaciones crecíamos sin consolidar mucho ese crecimiento. Es decir, no estaba pareja el nivel de conciencia, la formación, la pertenencia, ¿no? O sea, empezabas a tener masas que conducías y a veces eso te nubila la visión, empezás a tener una visión de la realidad con el prisma de tu propia organización. Pero es un error que nosotros, por lo menos en Convocatoria, no lo cometemos. Es decir, Convocatoria, si mañana se triplicara, nos alegraríamos, pero no vamos a ver la realidad en función de nuestro crecimiento. Nosotros correríamos a nuestro compañero y vamos a tratar de ver la realidad en función de lo que la realidad es. Entonces, cuando digo que analizamos la etapa histórica con cierta subjetividad, me estoy refiriendo a que el enemigo estratégico, los gringos, ya empezaban a venir en el 73 por toda América Latina, golpe en Chile, golpe en Uruguay, golpe en Brasil, todos venían desde arriba para abajo, y nosotros bailamos en el Titanic, en el sentido de que es decir, el desarrollo de nuestra propia organización de Montoneros, yo creo que al PRT le pasó algo parecido. El desarrollo de nuestra propia organización nos obnubiló un poco la mirada de lo que estaba pasando históricamente, la etapa histórica, la situación histórica que se estaba produciendo en toda América Latina. Porque, de lo contrario, seguramente nuestra dirección nacional, igual que la dirección del PRT, hubiera previsto ya en el 73 que la situación venía complicada. Y de alguna manera yo diría también que a veces hasta estábamos convencidos que si venía un golpe lo podíamos enfrentar mano a mano, ¿no? Eso me lleva a la segunda cuestión, a pensar que probablemente nos hayamos equivocado también en analizar la situación estratégica. Y también ahí aparece el prisma de nuestra propia organización, cosa que Convocatoria jamás va a hacer, por lo menos aprendiendo de estos errores, nunca lo va a hacer, que es creer que una situación es de determinada manera cuando es de otra. Yo creo que por más desarrollo que hayamos tenido las organizaciones revolucionarias, nunca llegamos a una etapa de equilibrio entre nuestro enemigo estratégico y nosotros, como pasó en Vietnam, como pasó en Nicaragua, como pasó en Cuba, como pasa en Venezuela. Es decir, una situación donde las clases dominantes, el imperialismo, la oligarquía agraria, la oligarquía financiera, la burguesía industrial, las clases dominantes y la clase obrera y sus vanguardias revolucionarias estuvieran al mismo nivel, a un empate. Eso en la Argentina no ocurrió nunca.
Nosotros podíamos tener 5 provincias, podíamos tener O sea, nunca hubo una situación de doble poder. Nunca hubo una situación de doble poder, jamás. Por supuesto, los perros no lo pudieron lograr en el monte, nosotros no pudimos lograr tampoco en las ciudades, por más que hayamos encabezado el Rodrigazo y montones de las miliciadas, pero nunca hubo, en nuestro criterio, yo creo que difícilmente la dirección viva de Montonero me diga lo contrario. Dudo que la dirección viva de Montonero me diga lo contrario. Si me dijera lo contrario tendrían que explicar en qué. Pero yo creo que nunca hubo una situación de doble poder. Nunca llegamos, siempre estuvimos más abajo. Nunca pasamos de una etapa de defensiva. Nunca pasamos. Entonces yo creo que probablemente nuestra dirección, y no quiero ser peyorativo con la dirección Montonera, al contrario, si vos me decís cuando yo tenía 20, 21, 22, incluso cuando salí de la cana, ya con 30 años, yo estuve 6 años preso, bancaba la política de dirección nacional, en el sentido, y hasta hoy entiendo hasta el razonamiento, lo puedo entender, hasta el razonamiento que teníamos, porque uno mira la realidad con el prisma de lo que construye. Entonces, a mí me parece que nunca llegamos a una etapa de equilibrio, nunca llegamos ni siquiera a una etapa de equilibrio, Las clases dominantes, desde el 73 hasta el golpe militar, siempre tuvieron la iniciativa, a veces con más retroceso. Ahora, si nosotros nos guiamos por nuestra lucha interna en el peronismo, con las 3A, con el bandorismo, es otra cuestión. Sí, nosotros les podíamos dar una paliza militar a ellos, y a veces recibir golpes muy duros de ellos. Pero esa no es la estructura estratégica. El bandorismo, las 3A, ese no es el poder. El poder real está en la burguesía industrial, financiera, agraria y en el imperialismo. Y el imperialismo en la Argentina, desde el 73 en adelante, siempre estuvo. Y siempre manejó parte del peronismo, manejó parte de la lucha de clase y tuvo una iniciativa siempre. De hecho, el golpe no se pudo frenar. Por eso digo que entonces esa es la segunda cuestión que creo que nos equivocamos, y por eso nosotros propugnamos tanto, porque ahí a caballo de eso es que viene esa tendencia que nosotros teníamos, Montonero, sobre todo esto que se hablaba de la famosa soberbia montonera, que yo por supuesto, si me pones ahí, estaría arriba de esa soberbia, debía ser el más que Firmenich, más que ninguno. Soy compañero de mi edad. ¿Por qué? Porque creíamos que nosotros solos íbamos a poder construir el hospital de niños en el Sheraton. Yo leí muchos descamisados y se podía entrever, es decir, el planteo de la clase trabajadora es el peronismo. Claro. Y Montonero es la vanguardia, el partido de vanguardia. Claro, tal cual, es el partido revolucionario. Exacto. Y nosotros por eso, convocatoria, bajamos tanto abajo y decimos, compañeros, pongamos de acuerdo en 3 cosas, construyamos un frente de liberación. Convocatoria no pretende ninguna hegemonía, les aseguramos, y lo demostramos en la práctica, no pretendemos ninguna hegemonía que no surja en nuestra representación en la construcción en la base social. Ninguna, porque hemos aprendido mucho de eso. Hemos aprendido muchísimo de eso, de ese concepto, ¿no? Y después hay 3 o 4 cuestiones más que creo que es muy importante también, ¿no? La composición, a veces las composiciones de las organizaciones, ¿no? Es decir, yo entiendo que la ideología de la clase obrera, en función de esto que dice también Marx, la ideología alemana, ¿no? Que uno dice, bueno, la ideología preexistente es siempre la ideología del dominante, ¿no? Un esclavo no nace con la ideología de esclavo, ni un obrero nace con la ideología del obrero, pues si no tendríamos socialismo en el mundo hace mucho. Eso es lo que explica que alguien que por ahí nunca agarró una pala, como, no sé, como Lenin o Fidel, hayan sido dirigentes revolucionarios de más alto nivel, y obreros que trabajaron en la fábrica, como Bandor, Rucci, muchos de ellos que hayan trabajado en la fábrica, unos traidores, traidor hijo de mil puta. O sea que no significa nada. Lo que significa es lo que se construye. Pero la composición interna de las organizaciones y la forma de tomar decisiones, la democracia interna, también a veces influye mucho, ¿no? Por eso nosotros también hemos aprendido mucho de eso,
y tenemos métodos. Para nosotros el centralismo democrático es una cuestión de principios, de verdad, es una cuestión de principios, lo mismo que la moral revolucionaria. De verdad creemos en el hombre nuevo, el hombre y la mujer nueva que hablaba el Che. Lo creemos en serio y tratamos de hacer todo lo posible con nuestros errores. Imagínate, yo tengo casi 70 años, las cagadas que pude haberme mandado en la vida, pero así todo uno intenta, con mucho esfuerzo, aún con sus incoherencias, con sus debilidades, con sus más y sus menos, construir una organización que tenga esta moral revolucionaria. Por eso decimos, muy difícil que digan de convocatoria, estos dijeron que iban a hacer una cosa y hicieron otra, o hicieron un acuerdo con nosotros y después no, eso no se va a decir nunca de nosotros. Entonces, a mí me parece que estos aspectos, te lo digo muy general, porque cada uno de esos aspectos, imagínate, nos llevaría horas de discutirlo, cada una de estas cuestiones. Pero básicamente, como me haces esa pregunta, te la respondo de esta manera, ¿no? Hay por lo menos como lo veo yo, ¿no? Hay un mérito muy grande de tu generación, de los compañeros que dieron batalla en ese momento, acá en Argentina y en Latinoamérica, ¿no? Que en medio de una situación donde se quería equilibrar la fuerza del mundo con una paz, digamos, con una coexistencia pacífica, sí, claro, de la URSS con el imperialismo, las organizaciones armadas, la clase obrera clasista, el pueblo que emergía una lucha antiimperialista y por su liberación, pusieron en la agenda la revolución. Eso no significa, digamos, que como vos dijiste, que estuviera una situación de doble poder ni nada por el estilo, pero pusieron en la agenda la revolución. Sí, claro. Que ya lo había hecho el Che antes, exacto, que nosotros. Antes que nosotros bueno, lo hizo el Che. El Che fue parte Sí. de ustedes, de esa generación que puso en la agenda política la revolución. ¿Cómo volvemos a poner esa agenda? ¿Cómo volvemos a poner la revolución en agenda? Sí, claro. O sea, Sí, hablo de la militancia hoy. Sí. Mirá, ahí cuando uno empieza a caminar entre la militancia, entre la gente, te encontrás con varios proyectos distintos, ¿no? Tenés el posiblismo, básicamente asentado en el kirchnerismo, en el peronismo, que dice esto es lo que se puede hacer, fuera de esto no se puede hacer nada. Eso lo tenés en casi toda Latinoamérica, lo ves con Boric en Chile, lo vimos con Lugo en Paraguay, con los Tupa en Uruguay, esto es lo que se puede hacer. Con Mujica, esto es lo que se puede hacer. Fuera de esto, ese es un concepto. Es muy difícil discutir con ese concepto porque es un concepto muy cerrado. No te acepta ninguna discusión que no sea hasta acá. Ese es aceptar los márgenes de la derrota. De la derrota y construir dentro de los márgenes que nos impone el imperialismo, el capitalismo. Este es un concepto. Está el concepto, por supuesto, lo tengo que nombrar, pero está el que se va a su casa y dice no quiero saber más nada. Pero eso más bien actitudes individuales. Estoy hablando de las colectivas. Hay un concepto, hay un criterio de construcción que ha sido, ahora está en decadencia, pero en su momento estuvo muy en auge en la Argentina de América Latina, que es llamémosle el autonomismo, ¿no? Este concepto venido de Europa, de Holloway, de Tony Negri, luchar contra el imperialismo, contra el capitalismo sin tomar el poder. Y hubo en la Argentina organizaciones muy fuertes en los últimos 20 años con este concepto, con este criterio, con los ejemplos del MST brasilero, de los zapatistas mexicanos, ¿no? Que se asientan en ese lugar, no luchan por el poder de México, sino por esto, o el MST son claros. Y acá hay ejemplos claros y que están ahora medio en decadencia en algunos casos. ¿Por qué? Porque este criterio autonomista, que a su vez a caballo de esta forma de construir, con esta cosa de que no tenemos estructuras piramidales, que somos todos, ¿no? Es un concepto muy, por eso se llaman autonomistas en sí mismos, ¿no? Un concepto muy basista en teoría. No es cierto, porque las tienen, y uno lo ve en el manejo de las cuestiones muy importantes como son los planes sociales, y ahí aparece la corrupción
gran parte de la corrupción, que no es la corrupción de la derecha peronista, sino la corrupción de las izquierdas, de estas izquierdas y de otras. Entonces, es muy difícil discutir con ese concepto, porque un concepto no quiere discutir el poder. Luchar contra el capitalismo sin tomar el poder, un concepto muy que viene, por más que agiten huirpalas y se llamen indigenistas, plurinacionales, ese es el concepto, ese es el criterio. El criterio no se disputa el poder. Y eventualmente se disputa parlamentariamente, por eso van detrás del FIT y esas organizaciones. Entonces, esa es otra manera de construir. Después estamos los minoritarios, los que somos, bueno, está la izquierda, las izquierdas tradicionales, básicamente las izquierdas trotskistas, que tienen una manera de construir que ya la hablamos. Es decir, básicamente su principal hipótesis de acumulación, casi excluyente, es la lucha parlamentaria. Es la lucha parlamentaria, insisto con todo el respeto, la lucha electoral. Y todo es en función de eso. Todo es en función de eso. Ahora, cada uno, y después estamos los que somos minoritarios, los que somos organizaciones como las que hicimos el acto el otro día, el 7 de septiembre, el miércoles, somos organizaciones minoritarias en franco crecimiento, nadie puede dudar de que estamos creciendo con esta política. Ahora, cada uno de estos espacios admite discusiones internas, uno lo ve todos los días, compañeras y compañeros de distintos espacios que están en crisis. Uno no se alegra porque una organización con la que uno no tiene acuerdo se debilite. Yo les aseguro, compañeros, que Convocatoria de Segunda Independencia no se alegra para nada, al contrario. Nosotros quisiéramos que las organizaciones con las que discutimos sean organizaciones fuertes y preferiríamos poner en la mesa lo que pensamos, porque si escondemos lo que pensamos es muy difícil sintetizar. Y ahí un poco toda esta introducción para tu pregunta, ¿cómo se hace para resolver? Poniendo sobre la mesa los pensamientos, con sinceridad, con honestidad, porque es la única manera de sintetizar. Si vos sos de una organización y yo soy de otra, y yo te propongo acuerdos simples, concretos, para ver si esos acuerdos los podemos construir y pasar a una etapa superior, estamos hablando de los próximos 30 o 40 años. O sea, un tipo de 70 años como yo te está hablando de algo que nosotros creemos que va a durar 30 o 40 años mínimo en la vida argentina. Eso es lo que te estoy diciendo. Y entonces, en ese proceso, en ese marco, es que hay que hacer un esfuerzo para sintetizar algunos planteos. No va a ser fácil y va a depender mucho también de un criterio de verosimilitud que nosotros siempre decimos, que es que a la larga o a la corta, quienes logren o logremos mayor inserción y representatividad en los sectores populares, probablemente podamos imponer en esa discusión más fuerza a favor de los criterios que sustentamos. Eso es lo que creo. Bueno, la verdad es un gusto hablar con vos, Negro. Llegando ya al final de la entrevista, no quiero dejar pasar de dar una felicitación y un abrazo a la gremial de abogados por el triunfo que significa la libertad de Facundo Molares y esa pelea, y la pelea que vienen dando desde hace años, defendiendo a los perseguidos del mundo, ¿no? Compañeros vascos, compañeros peruanos, compañeros paraguayos. La verdad es un honor para mí esta entrevista, y te quiero dejar el final para que digas si te quedó algo en el tintero. Lo de la gremial te lo agradezco, pero la gremial es una organización colectiva, una organización de solidaridad, no es un organismo de derecho humano. Para eso se ha construido. Y la verdad que la gremial no soy yo, son muchos compañeros ya. Puede ser que yo era la gremial hace 10 años. Hoy son equipos de compañeros muy, muy buenos. Y en el caso específico de Facundo Molares, el compañero que estuvo conmigo en la defensa, que fue el titular de la defensa, que es Gustavo, es mucho mejor que yo en cuestiones de derecho internacional, y así en otros casos de otros compañeros. Así que probablemente un tiempo siga siendo yo una especie de jetón de la gremial, pero ya no soy solo. Así que
La verdad que para nosotros es un gusto, ha sido un gusto y un honor defenderlo a Facundo como a otros compañeros. Y para cerrar esto, agradeciéndote tu presencia, la de todos ustedes, yo lo que quiero plantear a las compañeras y compañeros que están escuchando esto es que se viene, por un lado, una situación de crisis en la Argentina que puede implicar un nivel alto de lucha, de enfrentamiento, de pelea. Se puede venir. No quiere decir que la crisis sea del capitalismo ni del imperialismo. La crisis es de la situación actual en la Argentina. Yo creo que ellos la van a tratar de controlar a fuerza de represión y de mayor ajuste y mayor pobreza a nuestro pueblo. Y lo que quería decirles a todas las organizaciones que puedan escuchar esto es que el nivel de utopía que nosotros planteamos cuando decimos que es necesario luchar por la toma del poder para construir una sociedad sin explotadores ni explotados, aún reconociendo que es una utopía, el costo de esa utopía es infinitamente menor, pero infinitamente menor al costo que actualmente se paga y se va a pagar con más capitalismo, con más imperialismo, con más miseria, con más explotación, con más prostitución, con más patriarcalismo, con más niños y niñas sucumbiendo bajo la miseria y el hambre. El costo que estamos pagando, no sumándonos a esta utopía, o rechazándola, o aceptando las reglas de juego que nos están imponiendo nuestros enemigos, es mucho mayor que el costo que, en este caso, Convocatoria de Segunda Independencia o muchas de las organizaciones que intentamos construir procesos de acuerdo estamos planteando. Entonces es importante razonar sobre esto. Bueno, muchas gracias, Negro. Nos seguimos viendo en la lucha y en el camino de esta sociedad nueva que crece en nuestros corazones. Gracias. Patria